¿Te ha sucedido que después de comprar una prenda, al llegar a casa ves que se le cayó el botón, que está descosida o que está manchada? Hola bellezas, ¿qué tal? Deseo que se encuentren de maravilla. Yo soy Anet Rocha, asesora de imagen y personal shopper. Y en el video del día de hoy te voy a enseñar cuáles son esos detalles que necesitas revisar la próxima vez que vayas a adquirir una prenda y evaluar su calidad. Pero antes, si te interesan estos temas de imagen, autoestima, belleza, de adentro hacia afuera, no te olvides de darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos todos los viernes. ¡Comenzamos! Comprendo lo molesto y decepcionante que es el darnos cuenta que compramos una prenda con tanta ilusión que se le veía muy bien al maniquí y al llegar a la casa, al momento de usarlo para algún evento que teníamos programado, ¡ops! Está defectuoso, está roto, manchado, en fin, muchas variantes que hoy en día te voy a enseñar cómo nos podemos dar cuenta. El primer paso es revisar los botones, así es, tienen que venir muy bien cosidos, ajustados, muy bien reforzados por dentro como por fuera. Yo suelo hacer esto y bueno, ver aquí también qué tan bien están cosidos. De preferencia también busca que traigan algún repuesto de esos botones, porque en ocasiones si se llegan a caer es difícil encontrar algo similar. Puedes también reforzarlo en casa, pero lo ideal es hacerlo antes de la compra. Este consejo también aplica para aquellas prendas que traen algún tipo de pedrería, algo extra que va cosido. Hay que revisar que esté muy bien ajustado antes de comprarlo. El siguiente punto es revisar las costuras. Estas tienen que ser trazadas de forma recta, donde no deben de haber defectos como torceduras, costura encima de la otra costura. Y si vamos a hablar de estampados, necesita haber una secuencia en lo que es la manera de coser. Por ejemplo, en esta prenda es de rayas, pero a ver, me voy al tirantito, a ver si pueden ver. Aquí el hilo tiene que ser del mismo color o uno de los dos colores de la prenda y va recto, no pierde la forma. Es importante también que nos demos cuenta en las costuras donde hay terminaciones como bastillas o lanes, que no hayan hilos sueltos, que no esté mal cortada la tela. Son pequeños pero grandes detalles que nos dicen mucho de la calidad de la prenda. Las cremalleras, hay que revisarlas. Estas tienen que subir y bajar de manera fácil sin que se atoren. De preferencia hemos de optar por las de metal, ya que las de plástico a veces llegan a dañarse, sobre todo cuando queremos forzar que la prenda entre en nuestro cuerpo, suelen reventarse fácilmente. Y otro punto es de que tienen que venir ocultas. Si es invisible, mucho mejor. Por ejemplo, aquí les quiero mostrar. Aquí hay una cremallera abajo y de hecho viene doble. A ver, ¿ya vieron? Entonces, este es de plástico, pero la verdad ha salido muy bien. Y trae doble costura. Aquí está oculta y aquí además la hicieron invisible. Entonces, bueno, así la prenda la verdad es que luce mucho mejor. Es otro detalle que habremos de cuidar. Hemos de revisar el grosor de la tela y es como el papel. Entre más finito, entre más delgadito es más frágil, se va a romper. Para ello nos vamos a ayudar de poner la tela, extenderla a contraluz y vamos a ver qué tanto se puede transparentar. Entre más gruesa es obviamente de mejor calidad y también vamos a ocupar el tacto, sentirla. A mí me sirve mucho este ejercicio cuando voy a adquirir alguna playera, algo de algodón, porque me dice qué tanto me puede durar la prenda al lavarlo, qué tanto vale invertir en ella o no. Así que es otro tip y muy importante, pruébenselo. O sea, es normal que hayan telas como la seda, el satín, pero hay que ver su calidad también probándonoslo y que no se transparente el cuerpo, que no parezcamos radiografías.
Esto nos va a decir muchísimo también si vale adquirirla o no. El color. Hay que checar que sea un color vivo, que no se destiña, que no se vaya fácilmente a la primer lavada, que sea uniforme y que no nos vaya a manchar. Esto es muy común en prendas de colores muy vivos, muy fuertes como este azul o negro. Y lo que podemos hacer es tomar un Kleenex blanco y frotar suavemente encima de la tela para ver qué tanto despinta. No, lo ideal es que no despinte. Digo, esta blusa es nueva y para nada despinta. Entonces, esto también nos va a dar un mensaje de esa calidad que estamos buscando. Las bolsas que vienen cosidas por fuera, en jeans, en alguna chamarra, hay que ver que sean de la misma medida, en la misma alineación, del mismo tamaño, la misma forma. ¿Te parece interesante la información que estoy comentando? Pues no te olvides de seguirme en Instagram, donde constantemente estoy dando información para llevar tu imagen a otro nivel en belleza, autoestima y mucho más. Revisar los defectos de fábrica como las esquinas mal cortadas, mal cosidas, sobre todo cuando terminan en pico. Se ve fatal cuando hacen una costura, un corte redondo y no hay esa simetría. Lo que son tramas abiertas, la falta de hilo, las manchas, los agujeros, todo esto puede venir de fábrica o incluso en el manejo de una prenda y otra con los ganchos, llega a haber prendas que se llegan a romper. Entonces hay que revisarlo. Lo mismo con los cortes de alguna camisa, que no sean así como de cuadro. Hay que optar un poco por la forma del cuerpo humano. O sea, no estoy refiriéndome a que si es entallado, muy holgado, no. Hay que ver que una línea, si está cortado algo como un cuadro, un rectángulo, al ponérnoslo, pues desde luego nos va a dar esa forma. También se llegan a equivocar en el etiquetado. Ponen que es una talla grande cuando es una talla chica o viceversa. Entonces es importante que nos lo midamos y ver que sea realmente esa talla que trae en la etiqueta. En esas prendas de tejidos de punto hay que tener mucho cuidado y revisarlas muy bien, que no esté roto de ningún lado, porque basta que tenga un defecto para que se jale todo el hilo y arruine tu prenda. Vamos a hacer un test de arrugas para comprobar la calidad de la prenda. Y vamos a tomar una parte de esa prenda, la vamos a apretar con la mano fuerte por un instante y la soltamos. Si vemos que se arruga mucho, hay que tener un poco de cuidado y dudar de esa calidad, a menos que sea una tela con ese efecto rugoso o el lino, que por su característica pues se arruga fácilmente. En este caso, bueno, este es algodón y ya vimos aquí que sí se llegó a arrugar ligeramente. O sea, también no voy a decir que es un algodón corriente, pero nos sirve mucho ese test. Por otro lado, vamos a hacer un test de elasticidad para ver qué tanto recobra o no la forma, la prenda. Y bueno, vamos a tomar una parte y vamos a estirarla y la vamos a soltar. Y si vemos que pierde la forma, tarda en regresar en su forma normal, se trata de una tela barata y corriente. Además de la vista, hay que guiarnos mucho por el tacto. Ten la libertad de tocar esa prenda por unos momentos, pasarla entre tus manos, y si la sientes áspera, tosca, que raspa, hay que dudar, no es de tan buena calidad. Nos va a dar muchísima información, si es suave, si la podemos tolerar, hazlo. Yo me guío mucho por el tacto. Cuando veo en una tienda algo que me gusta, lo primero que hago es tocarla. De verdad toco y digo, sí es de buena calidad o no, y desde luego veo la etiqueta. Por otro lado, duda muchísimo de esas prendas que ves muy baratas y que se ven muy bonitas en un maniquí o sobre todo en internet, que es donde pasa muchísimo, porque están sacrificando la calidad por el precio. Lo que a ellos les interesa es vender rápido, vender por mayoreo, pero es una prenda que a lo mejor te dura una o dos puestas y es dinero tirado. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto.
Ve los reviews, ve los comentarios, ve la composición, léelo o pregúntale también directamente a la compañía, porque la idea es comprar prendas de una buena calidad, que podamos usarla por un cierto tiempo, todo se desgasta, pero obtengo más por un precio justo. Y desde luego, no te olvides de liberar tu belleza interior. Y ahora platícame, ¿qué opinas? ¿Haces pruebas de calidad cuando vas a comprar? ¿Conoces alguna que yo no haya mencionado y que nos pueda ayudar? Platícame, que me encantará leerte. Si te gustó mi contenido, regálame un like, suscríbete y comparte. Además de ayudarme a mí, ayudas a otros. Nos vemos en el próximo video.